Esta es la tercera vez, si la memoria no me falla, que tengo el privilegio de acompañaros como iglesia. Si no recuerdo mal, las otras dos veces en Calle Prosperidad. Y puedo deciros que en parte una buena responsabilidad de que esté aquí presente esta noche es del querido hermano Enrique Mier. Él hace ya por lo menos 3 años que mostró un interés muy especial en que yo estuviera en este aniversario, y cuando a uno le invitan con 3 años de antelación, evidentemente no puede decir que no. Y esta es la razón, entre otras, por las que finalmente tengo el privilegio de acompañaros. Estoy realmente contento, es un motivo de mucho gozo compartir estos actos especiales del aniversario. El versículo lema de vuestra comunidad: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. He leído el folleto con la historia de vuestra comunidad y el lema. Este versículo de Juan 10:10 es ciertamente el embrión del Evangelio. Es un versículo precioso y os puedo decir que si tuviera que escoger un versículo en toda la Biblia, probablemente este sería uno de mis favoritos, por no decir mi favorito. Así que me siento en casa estando en esta comunidad de vida abundante y doy gracias a Dios por vuestro testimonio. Vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Esto es lo que me pidieron los ancianos. Me gustaría empezar con una frase de mi padre, aquellos que no lo sabéis, José María Martínez, un conocido y reconocido pastor y teólogo, ahora ya con el Señor. Mi padre dice en uno de sus libros: la fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de nuestra esperanza para el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de nuestra esperanza para el futuro. Y es con este pensamiento, con este lema en mente, que vamos a estar desarrollando estas 3 exposiciones. Os explico un poco lo que haremos para que tengáis el índice, para que no se pierda nadie. Hoy vamos a estar considerando la fidelidad de Dios en la vida de una persona, la vida de Jacob. La fidelidad de Dios mostrada en una vida personal, aunque esto siempre es inseparable de la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Sabéis que Jacob, en realidad, Dios fue fiel con él porque era también el representante de la promesa. Mañana, en la reflexión más breve que tendremos, en el acto del aniversario, estaremos considerando la fidelidad de Dios como pueblo. Y estaremos considerando aquel precioso Salmo 126 que contiene varias joyas, entre ellas aquella que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y por último, el domingo por la mañana nos centraremos en la fidelidad de Dios en el futuro. ¿Qué podemos hacer, qué podemos poner de nuestra parte para ser fieles al Señor en el futuro? Y vamos a estar considerando un texto que es casi bandera de los creyentes, que es Hebreos 12, del 1 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia, etc. Este es un poco el programa. Espero que con ello os he despertado el apetito. Sé que algunos de vosotros habéis venido aquí solamente hoy porque tenéis otros compromisos, pero en cualquier caso tengo entendido que está grabado, se va a grabar, o sea que si queréis escuchar
el resto del contenido podéis tener acceso a él. El texto que hemos leído, a Génesis 27 y sobre todo 28, la historia de Jacob en Betel, es uno de los versículos que todos los niños de la escuela dominical escuchamos con fascinación. Cuando yo era niño escuchaba embobado la historia de los ángeles subiendo y bajando de la escalera. Es realmente un texto que impacta. Luego, ya en mi madurez como adulto, he visto que este texto es muchísimo más que una historia fascinante para los niños. Y espero que veréis por qué. Vamos a poner un título a esta exposición. Los títulos son muy importantes porque son como las primeras notas de una composición musical, de una sinfonía. En una sinfonía, los 5, 7, 10 primeros segundos siempre contienen, a modo de resumen, todo el desarrollo de la sinfonía. Pues bien, los títulos de las predicaciones, también de los libros, son algo así como las primeras notas. Y quiero que hagáis un esfuerzo por recordar el título de la exposición de esta tarde. Un hombre roto, de una familia rota, es restaurado por Dios. Un hombre roto, de una familia rota, es restaurado por Dios. Vamos adelante. Hubo dos momentos clave en la vida de Jacob. Hay momentos estratégicos, encrucijadas en la vida de cada uno de nosotros, momentos decisivos. Pues en la vida de Jacob hubo dos momentos absolutamente decisivos. En ambos se encontró con Dios. Fueron puntos decisivos y cruciales. El primero de ellos, Betel, que es el que vemos hoy, al salir de su casa, al salir de la tierra de donde estaba. Y posteriormente el segundo gran momento decisivo, Peniel, que es exactamente el movimiento contrario. En Betel, Jacob se va huyendo, de hecho, como veremos. En Peniel, Jacob vuelve. Y es en estos dos momentos cuando Jacob es fuertemente sacudido en su vida espiritual. Hay un auténtico encuentro intenso, íntimo, que le transforma, que le marca para siempre. Sabéis que en el segundo, Peniel, que no veremos, es cuando Jacob lucha con el ángel y a partir de ahí se le cambia el nombre y se le renueva la promesa. Por tanto, estamos ante un momento decisivo en la vida de Jacob. Vamos a intentar responder a tres preguntas esta tarde. ¿Cómo estaba Jacob aquella noche? En segundo lugar, ¿qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Cómo le trata? En tercer lugar, vamos a ver qué nos dice este texto a nosotros hoy, aunque esta aplicación la iremos viendo a lo largo del desarrollo del texto. La primera pregunta, nos centramos en Jacob. ¿Cómo estaba Jacob aquella noche? Vamos por un momento a hacer un ejercicio de empatía, de ponernos en su mundo interior y tratar de entender sus emociones. Si habéis escuchado atentamente la primera lectura que hemos hecho, Jacob ha engañado a su hermano Esaú, de hecho por segunda vez. Lo ha hecho con premeditación, alevosía y probablemente nocturnidad, y esta vez sí que Esaú no se lo perdona. Y jura, voy a matar a mi hermano. Rebeca, la madre,
Sabéis que Jacob era el favorito de Rebeca y Esaú era el favorito de su padre. Estas palabras son escuchadas por Rebeca. Los servicios de información, de espionaje, funcionan muy bien en las casas, especialmente en las casas donde había mucha servidumbre, como era aquella época. Y Rebeca se entera de esto y le dice a Jacob: hijo mío, si quieres salvar tu vida, marcha. Pero esto hoy en día está dicho muy pronto. Vete, vete. Pero no podemos olvidar que Jacob era una persona, un joven, en aquel momento debería tener entre 19, 20, 21 años como mucho. Es decir, estaba terminando su adolescencia con una particularidad. Siempre había estado muy apegado a su casa. Jacob era muy hogareño. No había salido apenas nunca. No conocía, a diferencia de su hermano Esaú, cómo defenderse en la vida. Jacob era introvertido, Esaú era extrovertido, el cazador. Y ahí tenemos a este adolescente siempre tan vinculado a su madre que de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, tiene que huir para salvar su vida. Podemos imaginar que aquella noche Jacob estaba con un estado emocional en el que vemos tres rasgos. ¿Cómo estaba Jacob aquella noche? Por un lado, triste, profundamente triste. Tenía que dejar su tierra, su casa, su familia y sobre todo a su madre, con la que estaba tan apegado, tan vinculado. Indudablemente había aquí un componente muy intenso de duelo. Un duelo, dolor por el duelo, tristeza. De ser hijo predilecto de su madre, pasa a ser un fugitivo autoexiliado. Casi podría ser el título de una película. De hijo predilecto a fugitivo, autoexiliado. Una tristeza profunda. En segundo lugar, miedo. La segunda emoción, ansiedad. Miedo y ansiedad, esto lo veremos mañana por la mañana, los que asistáis, no son exactamente lo mismo, pero podemos englobarlo todo dentro del mismo paquete. Miedo o ansiedad. ¿A qué? Por un lado, miedo a los peligros del viaje. Jacob iba a iniciar un viaje que iba a durar aproximadamente entre 50 y 60 días. En aquella época no había hostales ni paradores, no había donde pasar la noche y había tantos bandoleros o más que hoy. El ser asaltado o robado en los caminos era algo relativamente frecuente, como nos enseña el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano. Aparte, dormir a la intemperie quedaba a merced de los animales salvajes, de las fieras que había en el camino. Miedo, miedo a perder su vida en esta aventura. Pero es más, había también ansiedad en cuanto a su futuro. ¿Voy a llegar a casa de mi tío? ¿Esto mi madre lo ve muy fácil? Vete a casa de tu tío. ¿Voy a llegar allá? ¿Me voy a presentar? Y me va a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Es la pregunta más elemental. Y sabéis que para los hebreos el nombre era siempre un reflejo de su identidad, de su carácter.
Y la tarjeta de presentación de Jacob es: me llamo embustero, usurpador, el que suplanta. Bonita tarjeta de presentación para presentarse en una casa. De hecho, por la historia posterior vemos que Labán más o menos de tal palo tal astilla, porque también recurrió a muchas estrategias de engaño. Por tanto, vemos que Jacob estaba profundamente triste, con miedo a perder su vida y con ansiedad. En tercer lugar, la tercera emoción que encontramos: soledad. La soledad. En casa de sus padres lo tenía todo y a todos. Ahora no tenía nada ni a nadie. Lo ha perdido todo. Todo. Por su mala cabeza y su engañoso corazón. Esto lo veremos dentro de un momento. Totalmente solo. Y así llega el crepúsculo de aquel día, después de haber andado unos cuantos kilómetros y siempre mirando para atrás, no ser que su hermano haya salido en su persecución. Su hermano conocía mucho mejor el camino, era mucho más diestro y en cualquier momento le podía alcanzar y darle muerte. Pero necesita acostarse y se acuesta en un paraje y, como recordáis por el texto, en aquel rasgo que tanto nos impacta, puso por almohada, esto es lo que nos fascinaba de niños, una piedra. Tener una piedra por almohada no es nada agradable, ¿verdad? Pero simboliza la dureza de aquel momento. Era un momento muy duro. Y aquí entramos en la aplicación nuestra. Hay momentos en la vida en que todo parece salir mal. Momentos en los que parece que tocamos fondo. Nos sentimos derrotados por completo. Con un agravante. Jacob se decía para sus adentros: he arruinado mi vida. Qué estúpido he sido. ¿Podéis imaginar los sentimientos de culpa, la autoestima destrozada? Teniéndolo todo, por mi mala cabeza, lo he perdido todo. Hermanos míos, hermanas mías, todos en la vida, sin excepción, todos, pasamos en algún momento de nuestra vida por un Betel. Todos tenemos nuestro Betel particular. Momentos de tristeza profunda, momentos de ansiedad y de miedo, y momentos de soledad total. Rotos, un hombre roto de una familia rota. Así se acuesta Jacob aquella noche. Pero, ahí vienen los grandes peros de la palabra del Señor. Nuestras adversidades son siempre las oportunidades de Dios. Nuestras adversidades son siempre las oportunidades de Dios. Y Dios va a reciclar aquella situación y la transformará
como veremos dentro de un momento, en la primera gran experiencia transformadora de Jacob, el primer gran encuentro de Jacob con Dios, porque es mucho más fácil encontrarse con Dios cuando estás en lo hondo de la crisis que cuando estás en la abundancia y la exuberancia de la riqueza. Como decía Dostoyevsky en uno de sus libros, un libro durísimo, Memorias del subsuelo, que viene a ser algo así como un libro autobiográfico, el sentido profundo de la vida, decía Dostoyevsky, el sentido más profundo de la vida solo llegamos a aprehenderlo, con H y dos S, solo llegamos a aprenderlo en los momentos de sufrimiento. Y Dios va a aprovechar esta noche de oscuridad total para encontrarse, para buscar a Jacob. Pero antes de entrar en la segunda pregunta, ¿qué hace Dios en medio de esta situación?, viene a nuestra mente de una manera natural otro momento muy parecido de alguien que una noche oscura se sintió profundamente triste, angustiado hasta la muerte y solo, terriblemente solo. El Señor Jesús en Getsemaní. La experiencia de Jesús en Getsemaní es irrepetible. Ninguno de nosotros puede sufrir como sufrió Él, porque Él tenía añadida toda la carga moral y espiritual del pecado que iba a afrontar al día siguiente. Pero el estado emocional de Jesús aquella noche tenía exactamente las mismas condiciones que las de Jacob. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jacob se acuesta y empieza a dormir. Y ocurre algo. Y esto nos lleva al segundo aspecto, lo que Dios hace. Un hombre roto de una familia rota es, ¿recordáis el título? Restaurado. Restaurado por Dios. Vamos a ver, por tanto, en segundo lugar, la acción de Dios en medio de esta situación. La acción de Dios con Jacob es una maravillosa síntesis del Evangelio. Ahí encontramos en estos 12 versículos el Evangelio en miniatura. El Evangelio en miniatura en estos 12 versículos. Dios se manifiesta con 3 grandes rasgos. Los menciono y los desarrollamos. En primer lugar, Dios busca a Jacob, toma la iniciativa. En segundo lugar, se le manifiesta de manera personal e íntima. Y en tercer lugar, se le manifiesta como un Dios de gracia, que no le paga conforme a sus pecados, a sus errores, a su mala cabeza, sino por gracia. Esta es la esencia del Evangelio. Vamos a verla. En primer lugar, cuando Jacob se acuesta aquella noche, es Dios quien le busca y se revela, se le manifiesta. Esta es una constante en la historia del ser humano. Empezó cuando Adán y Eva huyen, como Jacob huye de su casa, Adán y Eva huyen de su casa y pretenden esconderse de Dios, y retumba en nuestros oídos aquella imponente, impresionante pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás?
Y esta pregunta, ¿dónde estás?, es exactamente la pregunta que de alguna forma Dios le formula a todo ser humano, sin excepción, en algún momento de su vida. Porque Dios nos busca y Dios quiere encontrarse con nosotros. Fijaos en este movimiento. Dios busca al hombre, no es el hombre el que busca a Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Si alguien va y os dice que todas las religiones son iguales, le podéis decir, no es verdad. El cristianismo es exactamente lo opuesto a cualquier religión, totalmente lo contrario, porque la dirección es exactamente a la inversa. Una religión, cualquier religión, es el conjunto de esfuerzos que el hombre hace por llegar a Dios, va de abajo arriba. Esta es la dirección. El hombre buscando agradar a Dios, complacer a Dios, la búsqueda de Dios. De hecho, algo de esto veremos después en Jacob cuando intenta congraciarse con Dios. En cambio, el cristianismo es totalmente lo contrario. Dios busca al hombre. El cristianismo va de arriba a abajo. Las religiones van de abajo a arriba. Ahí tenemos un rasgo absolutamente singular y único del cristianismo. Y creo que esta nota, esta pincelada apologética, es muy importante. El cristianismo es la única religión donde Dios toma la iniciativa para buscar al hombre. En segundo lugar, es un Dios personal. Dios le habla a Jacob, versículo 15, exactamente aquellas palabras que Jacob necesitaba escuchar. ¿Recordáis las tres grandes emociones? Tristeza por no poder ver a su familia, a su madre, ansiedad y soledad. Te guardaré donde quiera que vayas, estaré contigo y volveré a traerte a esta tierra. Dios responde de una manera exquisita a las tres grandes necesidades de Jacob. Dios le restaura. ¿Qué es una restauración? Lo sabemos bien por el concepto de restaurante. Un restaurante es donde renovamos las energías físicas. El concepto de restauración es esta renovación de la vida interior, de la energía emocional y espiritual. El Dios creador, todopoderoso, omnipotente, trascendente, arquitecto del universo, es al mismo tiempo el Padre cercano, el Abba, que quiere relacionarse con cada ser humano a nivel personal. Esta es la segunda gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. No hay ninguna religión, ninguna. Si me apuráis, ni siquiera en el Antiguo Testamento, el judaísmo, Dios se manifiesta como Padre personal, íntimo, cercano de cada uno. Este es un concepto novedoso que Cristo hace posible. Dios era Padre del pueblo, era el Padre del pueblo. Esta metáfora sí que la vemos numerosas veces en las profecías, Isaías, por ejemplo. Pero la idea de un Dios personal que se relaciona conmigo, que me busca con este acceso, es exclusiva del cristianismo, porque es Jesucristo quien la ha hecho posible. Nuestro Dios cristiano no es el Dios arquitecto de los masones, por ejemplo, o de los teístas. Ser teísta es un primer paso para llegar a la fe. C.S. Lewis tuvo un
peregrinaje muy interesante en su razonamiento intelectual y pasó por una fase de teísmo, pero finalmente él se dio cuenta que no tenía suficiente con el Dios arquitecto, porque Dios es mucho más que un arquitecto, es el Dios Padre, el Dios cercano, el Dios íntimo, que aquella noche busca a Jacob y le habla y le dice: necesitas esto, esto es lo que haré contigo, le restaura. Aquellas tres cosas que Jacob más necesitaba saber son las que Dios le dijo. Estamos llegando al final. ¿Me habéis seguido hasta aquí? ¿Por qué decimos que la acción de Dios contiene el embrión del Evangelio? ¿Lo repasamos? En primer lugar, porque Dios toma la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 dice: de tal manera buscó el ser humano a Dios que Dios no tuvo más remedio que revelarse. Esto no es Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo. Dios toma la iniciativa. Dios es el Abba, Padre, que intercede por nosotros a través de su Espíritu Santo, por ti y por mí, con gemidos indecibles. Cristo es el supremo intercesor que hoy está sentado a la diestra del Padre, orando por ti y por mí. Qué impresionante que Jesús está orando por ti y por mí hoy. Y el tercer y último rasgo, y estamos entrando ya en la última parte, es un Dios de gracia. Dios se manifiesta como un Dios de gracia. Dios no le paga a Jacob conforme a sus obras, a su merecido. Jacob se había comportado indignamente como un usurpador, un suplantador. Humanamente hablando, no tenía nombre lo que había hecho. Pero Dios no le paga conforme a lo que él ha hecho, sino que le da la oportunidad del perdón, de la restauración, del acercamiento. Ahí de nuevo tenemos el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento el Evangelio es por gracia. Este pasaje nos muestra que no hay lugar para la teología del garrote. La teología del garrote es la teología de los amigos de Job. Es, por cierto, una teología muy arraigada en ciertos, por lo menos durante siglos, ha estado muy arraigada en la Iglesia Católica Romana. El Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, aprendíamos en el catecismo, ¿verdad? No, este no es el Dios del Evangelio. El Dios del Evangelio es el Dios que le da una oportunidad a todos sin merecerla, y a esta oportunidad la llamamos gracia. Y Dios le trata a Jacob por gracia. No hay lugar para la teología del garrote. Si estás sufriendo mucho es porque habrás pecado mucho. Esto no es el Evangelio. Si Dios tuviera que castigarnos a cada uno de nosotros con una desgracia o con una enfermedad por las cosas malas que hacemos, la tierra sería un hospital gigantesco. Dios nos trata por gracia. Y Jacob se despierta y de pronto, ¿qué hace? Su corazón, que estaba oscurecido, se hace la luz. Se abre la luz. ¿Recordáis Romanos 1? Y su necio corazón fue oscurecido. La luz se abre y dice: ciertamente, ciertamente, no tengo ninguna duda, ciertamente Dios está en este lugar. En otras palabras, Dios es real, porque yo lo he experimentado. Dios me ha buscado, Dios me ha restaurado, Dios me ha transformado, y la transformación de Jacob
empieza aquí, culmina de una manera preciosa en Peniel. Os recomiendo que leáis la oración de Jacob en Peniel. Es un modelo de oración, de confianza también sobre la fidelidad de Dios. ¿Qué ha cambiado? Jacob se ha encontrado con Dios. Hermanos, concluimos. Esto es la fe. Esto es la fe. La fe es la experiencia transformadora de nuestra vida. La experiencia que nos hace ver todas las cosas que ocurren en una perspectiva diferente, la perspectiva de que Dios le da un sentido a todas las cosas que ocurren en nuestra vida y especialmente las adversas, las malas. Dios es el gran reciclador. No hay material de basura en nuestra vida para Dios. Dios coge toda la basura de nuestra vida y la recicla para bien. Y Dios hizo de aquel embustero, suplantador y embaucador, padre de todas, de las muchas naciones. Quisiera concluir animándoos a que reflexionéis en vuestra propia vida personal hoy, en nuestra vida personal. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Betel? ¿Me siento así? Hermano mío, hermana mía, si te sientes esta noche como Jacob, triste, ansioso, solo, esta es la oportunidad para que Dios te busque, te encuentre y te restaure en Cristo, porque es Cristo quien hace posible que Dios se acerque a nosotros y Él sea real en nuestra vida. Ciertamente, Dios está en mi vida y yo no lo sabía. Que esta sea la experiencia de todos nosotros. Amén.